Abogados. ¿Cuál fue el testigo que cambió de versión 5 veces en 10 minutos? Historia 1. Soy abogado penalista de oficio y todavía me acuerdo del sonido del bolígrafo del juez cuando dejó de escribir. Teníamos un robo con violencia en una tienda de móviles. El acusado insistía en que estaba en otra ciudad. La fiscalía llevó a Leo, un chico que decía haber visto todo desde la parada de bus. Empezó firme. Lo vi salir corriendo con una bolsa negra. Era él. Primera versión. Le pido que describa al ladrón. Alto, delgado, tatuaje en el cuello. Mi cliente es bajo y no tiene tatuajes. Leo se corrige. Bueno, no era tatuaje, era una cadena. Segunda. Le muestro la foto del parte policial donde él firmó que el ladrón cojeaba. Sí, cojeaba, claro. Le pregunto cuál pierna. La derecha. Le leo su declaración. Izquierda. Ah, entonces era la izquierda. Tercera. La fiscal intenta rescatarlo. ¿Reconoce al acusado? Leo señala a mi cliente. Le pregunto si lo vio de frente. Sí, frente a frente me miró. Le enseño el plano. La parada está detrás de una valla publicitaria que tapa la puerta. Bueno, lo vi de perfil. Cuarta. ¿Y la joya? Le pregunto cómo estaba iluminado. Había un foco enorme. Entra el vídeo. El foco estaba roto desde hacía meses. Leo traga saliva y suelta. Entonces, me lo imaginé por los gritos. Quinta. El juez lo miró como se mira a alguien que acaba de romper un jarrón y quiere culpar al gato. Se suspendió la declaración. Se pidió investigar falso testimonio, y el fiscal acabó ofreciendo un acuerdo por una falta menor. 10 minutos y 5 realidades distintas. Historia 2. Soy abogada de familia, y esta fue en un juicio por custodia, donde la mentira no era para meter a alguien en prisión, sino para quedarse con un niño. La madre alegaba que el padre bebía a diario, y que una vecina lo había visto borracho y agresivo en el portal. Llevan a la vecina, Marisa, con cara de indignación ensayada. Primero afirma, lo veo todos los días con una botella, tambaleándose. Le pregunto a qué hora. A las 8 de la mañana. El padre trabaja de noche, sale a las 7. Marisa cambia. Bueno, a las 8 de la tarde. Primera vuelta. Le pregunto qué botella era. Whisky. Le muestro una captura del ascensor donde se ve al padre con una botella de detergente. Marisa se queda tiesa. Ah, yo pensé que era whisky. Segunda. Le pregunto si lo escuchó gritarle al niño. Sí, le gritó, te voy a pegar. Le pido que repita las palabras exactas. Se enreda. Bueno, dijo algo como, haz la tarea. Tercera. La madre sonríe. Yo saco los registros de llamadas. Ese día Marisa estuvo 20 minutos al teléfono con la madre justo antes de verlo. Marisa dice, no, yo no hablo con ella. Le leo el número, el mismo. Ah, sí, pero fue para preguntarle por una receta. Cuarta. Y remato con la fecha. Marisa juró que fue el martes pasado. Presento el parte de conserjería. Ese martes el padre estaba fuera de la ciudad por trabajo, con comprobantes del hotel. Marisa se encoge. Entonces sería el jueves. Quinta. El juez no levantó la voz. Solo dijo, señora, su memoria cambia según la prueba que aparece. Custodia compartida provisional, advertencia formal, y curiosamente, la vecina nunca volvió a recordar nada. Historia 3. Soy abogado laboral y lo vi en una demanda por accidente en una fábrica. El trabajador aseguraba que la empresa quitó un protector de seguridad y por eso perdió 2 dedos. La empresa, por supuesto, negó todo y llevó a su testigo estrella. El supervisor, Héctor, con traje nuevo y sonrisa de catálogo. Héctor empieza. El protector siempre estuvo puesto. Le pregunto si él revisó la máquina ese día. Sí, yo mismo. Primera versión. Le muestro el registro de mantenimiento. Ese día firmó otra persona. Héctor se corrige. Bueno, yo lo supervisé, no lo firmé. Segunda. Le pregunto si vio el accidente. Sí, estaba a 1 metro. Le saco el plano de la línea. La cabina del supervisor está detrás de un panel y a 15 metros. Héctor parpadea. Bueno, lo vi desde lejos. Tercera. Le pregunto entonces cómo sabe que el protector estaba puesto. Porque escuché el clic del seguro. Presento el informe técnico. Esa máquina no tiene seguro acústico, solo visual. Héctor. Ah, entonces vi la luz. Cuarta. Le pongo el vídeo interno que la empresa olvidó aportar y que pedimos por oficio. Se ve claramente la máquina sin protector y se ve a Héctor entrando después del accidente. Héctor traga saliva. Bueno, el protector estaba, pero lo quitaron unos segundos para limpiar. Quinta. El juez le pidió que no respondiera más y ordenó copiar el acta al Ministerio Público.
La empresa terminó pagando indemnización completa y recargo por falta de medidas. Nunca había un traje tan caro desinflarse tan rápido. Historia 4. Defiendo casos de tráfico, y este fue un choque múltiple en autopista con lesiones graves. La aseguradora del camión quería culpar a un turismo pequeño, y trajo a un testigo neutral, un conductor de grúa, Rubén, que decía haber visto cómo el turismo frenó sin razón. Rubén arranca. El coche pequeño frenó en seco y el camión no pudo evitarlo. Le pregunto desde dónde lo vio. Yo estaba detrás del camión. Primera. Le enseño su parte de servicio. Llegó después, llamado por la Guardia Civil. Rubén. Ah, sí, pero yo iba por ahí cerca. Segunda. Le pregunto a qué carril. Carril izquierdo. Le muestro fotos del lugar. La grúa solo pudo entrar por el arcén derecho y hay cámaras que lo captan. Rubén. Bueno, por el derecho, pero vi todo igual. Tercera. Le pregunto si vio luces de freno del turismo. Sí, clarísimas. Pongo el vídeo de la cámara del peaje. El turismo frena porque un objeto cae del camión delante. Rubén, sin esperar, suelta. Eso no lo vi. Cuarta. Le pregunto entonces qué vio exactamente. Vi que el turismo iba usando el móvil. Le pido que describa el móvil. Color, tamaño. Rubén duda y dice, uno negro, como todos. Le enseño la foto del conductor del turismo. Llevaba ambas manos en el volante, y el móvil estaba en el soporte del tablero. Rubén, entonces sería que lo vi antes. ¿O después? No sé. Quinta. El juez hizo algo rarísimo. Pidió un receso de 5 minutos, volvió y aceptó incorporar el vídeo completo. La aseguradora, al ver que su neutral era un globo pinchado, ofreció acuerdo ese mismo día. Rubén no volvió a aparecer ni para cobrar el café. Historia 5. Soy abogada civil y esto fue una demanda por estafa en venta de un apartamento. El vendedor juraba que todo estaba declarado, pero el comprador descubrió deudas ocultas y una ampliación ilegal. El vendedor llevó como testigo a su primo, Nico, para decir que el comprador sabía perfectamente. Nico empieza. Se lo dijimos en la primera visita, no había secretos. Le pregunto qué secretos. Las deudas. Primera. Le muestro un mensaje del vendedor al comprador. No hay cargas, todo limpio. Nico cambia. Bueno, deudas no, pero sí había gastos. Segunda. Le pregunto si estuvo en la primera visita. Sí. Le pregunto qué día fue. Da una fecha. Le enseño los registros del portero. Ese día Nico no entró al edificio. Nico. Ah, entonces fue en la segunda visita. Tercera. Le pregunto qué se comentó sobre la ampliación ilegal del balcón. Se dijo que estaba regularizada. Le presento el certificado municipal. No solo no estaba regularizada, sino que había expediente abierto. Nico. Bueno, se dijo que se iba a regularizar pronto. Cuarta. Le pregunto quién lo dijo. El arquitecto. Le pido el nombre. Nico se queda en blanco. El juez le pregunta también. Nico suelta. No me acuerdo, pero era un señor mayor. Quinta. En 10 minutos pasó de todo se dijo a algo se iba a decir a lo dijo alguien que no existe. Al final, la sentencia fue demoledora. Nulidad parcial. Devolución de parte del precio y costas. Y el primo, al salir, me miró como si yo hubiera hecho magia, cuando en realidad solo le dejé hablar lo suficiente. Historia 6. Soy abogado de propiedad intelectual, y esto pasó en un juicio por plagio de un diseño de joyería. La demandante decía que su ex socia copió un patrón único y lo vendió como propio. La defensa llevó a su testigo técnico, un diseñador freelance que juró haber creado el patrón desde cero para la demandada. Empieza seguro. Yo dibujé el boceto original una noche, desde mi imaginación. Le pregunto si tomó referencias. Ninguna. Le muestro un correo suyo donde dice, me basé en el archivo de la otra chica. Se aclara. Bueno, referencias de estilo, no el archivo. Primera. Le pregunto entonces qué archivo menciona. Uno genérico. Presento el adjunto del correo. El archivo tiene el nombre exacto del proyecto de la demandante. Ah, me lo mandaron ya nombrado así. Yo no lo abrí. Segunda. Le pregunto por qué en su factura aparece ajuste de calco. Eso es una expresión. Le muestro sus mensajes. Ya calcado, solo falta limpiar líneas. Bueno, calcar no es copiar, es trazar para aprender. Tercera. Le pregunto por las capas del archivo. El perito del juzgado ya había dicho que había capas ocultas con el logo de la demandante. El testigo, eso lo puso el programa automáticamente. Cuarta. Y cuando creía que ya no podía hundirse más, le pregunto si recibió pago por hacerlo rápido porque había riesgo de demanda.
Él responde. No, presento la transferencia con concepto. Urgente por demanda. Se queda callado y suelta. Entonces sí, pero era una broma. Quinta. El juez no gritó. Solo pidió que quedara constancia de la variación constante del relato y ordenó revisar si hubo falso testimonio. La sentencia llegó después, pero la credibilidad del testigo murió en esos 10 minutos. Historia 7. Soy abogada de inquilinos. Caso simple, supuestamente, el casero retenía la fianza por daños graves. Entra como testigo el administrador del edificio, un señor que venía con carpeta y aire de autoridad. Yo vi el estado del piso cuando se fueron, dice. Primera versión, había humedad por todas partes, paredes negras. Le pregunto en qué habitación. En el dormitorio. Muestro fotos del inventario final. La mancha estaba en la cocina y era pequeña. Bueno, también había en el dormitorio, solo que no la fotografiaron. Primera vuelta. Le pregunto quién tomó las fotos. Yo. Muestro el metadato. Las tomó el casero. Ah, entonces yo estaba al lado y supervisé. Segunda. Le pregunto si el inquilino causó la humedad. Sí, por no ventilar. Presento un informe del seguro del edificio. La filtración venía de una tubería común. Bueno, pero el inquilino la empeoró. Tercera. Le pregunto cómo la empeoró. Dejó la ventana cerrada. Presento mensajes del grupo de vecinos. El administrador pidió al casero que dejara de cortar la calefacción central, porque eso generaba condensación. El testigo, eso no tiene relación. Cuarta. Le pregunto entonces por qué en su hoja de reparaciones aparece el mismo texto que el casero publicó en redes ofreciendo el piso recién pintado tras inquilinos problemáticos. Él responde, yo se lo dicté. Le muestro la publicación con fecha anterior a la supuesta inspección. Se queda sin aire. Entonces hice el informe después, pero basado en mi memoria. Quinta. El juez de paz ni siquiera necesitó testigos adicionales. Fianza de vuelta, más costas. El administrador salió murmurando que no lo dejaron explicarse, cuando en realidad se explicó demasiado. Historia 8. Soy abogado de derecho sanitario y defendí a una enfermera acusada de negligencia por una clínica privada. La clínica quería culparla de una infección hospitalaria para evitar una indemnización grande. Su testigo estrella fue el coordinador de turno, que llegó con voz calmada y frase preparada. Los protocolos se siguieron al 100%, dice. Le pregunto si él estuvo presente en la curación de la herida. Sí, todo el tiempo. Primera. Le muestro el registro de acceso. Él entró a la planta 20 minutos después. Bueno, entonces revisé después, pero vi que estaba correcto. Segunda. Le pregunto qué antiséptico se usó. Clorexidina. Presento el parte de enfermería. Se usó povidona porque el paciente era alérgico. El coordinador. Ah, sí, fue povidona. Me confundí. Tercera. Le pregunto si hubo cambio de guantes entre procedimientos. Claro, siempre. Presento una nota interna de él mismo. Falta stock de guantes. Usar con cuidado. Eso era una advertencia general. Cuarta. Le pregunto entonces por qué en el chat del personal escribió que figure que se cambió, aunque no alcanzó. Se queda helado y dice, era sarcasmo. Quinta. En ese instante, el juez pidió que se leyera el chat completo. La clínica intentó retirar al testigo, pero ya era tarde. Había admitido, cambiado y vuelto a cambiar. La demanda terminó en acuerdo a favor del paciente y la enfermera fue exonerada. Lo único negligente fue llevar a alguien que no podía sostener una sola verdad durante 10 minutos. Historia 9. Soy abogada en un caso juvenil. Un chico acusado de vandalismo en una escuela, con una expulsión y posible antecedente. La administración llevó al guardia de seguridad como testigo, diciendo que lo vio claramente. El guardia entra con uniforme impecable y un tono de, esto es fácil. Primero, lo vi pintar el muro con aerosol. Le pregunto desde qué cámara. La del pasillo norte. Presento el plano. Esa cámara llevaba semanas apagada por reparación. Bueno, entonces fue la del pasillo sur. Primera vuelta. Le pregunto qué llevaba puesto el chico. Sudadera roja. Mi cliente ese día llevaba uniforme azul. Hay foto grupal. El guardia. Ah, era roja por dentro, como una chaqueta reversible. Segunda. Le pregunto si lo detuvo. Sí, lo retuve hasta que llegó la directora. Presento el registro de incidentes. El guardia escribió, no se localizó al sospechoso. Bueno, se me escapó un momento. Tercera. Le pregunto si el aerosol tenía alguna marca. Negro machi. Presento el objeto incautado. Era marcador, no aerosol. Ah, sí, era un marcador, pero el daño era igual. Cuarta.
Le pregunto por qué entonces en su declaración inicial dijo olor fuerte a pintura. El guardia se encoge y responde, puede que fuera el olor del pasillo. Quinta. La jueza juvenil miró al representante de la escuela y le dijo algo muy directo. Un testigo que se ajusta a cada documento pierde valor con cada ajuste. Caso archivado, y la escuela terminó ofreciendo una disculpa formal. Ese día aprendí que, en tribunales juveniles, una mentira no solo acusa, también marca una vida. Y por eso duele más cuando se desarma. Historia 10. Soy abogado en arbitraje comercial. Dos socios se acusaban de desviar dinero de una empresa de transporte. La parte demandante llevó al contable externo como testigo, asegurando que todo estaba claro y que el desvío era obvio. El contable entró como si estuviera dando una conferencia. Primera versión. El desvío se hizo con facturas falsas. Yo las detecté. Le pregunto si avisó por escrito. Sí, envié un informe. Presento el correo. Él escribió, no se observan irregularidades. Se corrige. Bueno, ese era un resumen preliminar. Primera vuelta. Le pregunto cuándo hizo el informe real. La semana siguiente. Muestro el sello de su archivo, creado meses después, justo tras la demanda. Ah, lo reescribí, pero basado en notas. Segunda. Le pregunto por esas notas. Las tengo en mi cuaderno. Le pido que describa la página. Se traba, no recuerdo cuál. Presento una foto que él mismo subió a redes de su escritorio. El cuaderno aparece nuevo, sin uso, con fecha visible en la portada. Ese cuaderno no es el de notas, es otro. Tercera. Le pregunto entonces por qué el número de cuenta desviado coincide con una cuenta que él recomendó abrir para optimizar impuestos. Eso no lo recomendé yo. Presento la minuta firmada por él. Bueno, lo recomendé, pero no para desviar. Cuarta. Y la quinta llega con una pregunta simple. Si cobró un bono por cerrar auditoría sin hallazgos. No. Presento el contrato de servicios. Bono por cierre limpio. Se queda quieto y dice, entonces sí, pero es estándar. Quinta. El árbitro, que casi nunca muestra emoción, levantó la vista y dijo, su testimonio cambia según el documento que aparece. Eso compromete su independencia. La audiencia siguió, pero el contable ya no era testigo. Era un problema. Y el caso se resolvió con una revisión completa, porque en negocios, igual que en tribunales, una versión que se dobla tantas veces termina rompiéndose. Historia 11. Soy abogado ambiental, y lo viví en una audiencia por vertidos en un río. La empresa juraba que el agua salió limpia, y trajo como testigo al jefe de planta, un tipo que hablaba de química como si recitara poesía. Entró diciendo que el incidente fue un malentendido mediático. Arrancó. No hubo descarga, solo vapor. Le pregunto por el pico de nitratos registrado por la estación pública. Eso fue un error del sensor. Primera mutación. Le muestro el informe del fabricante. El sensor había sido calibrado la semana anterior. Entonces, el error fue humano, de quien lo leyó. Segunda. Le pregunto quién leyó. Yo, y lo leí bien. Presento su correo interno. No revisen los datos hasta nuevo aviso. Se pone rojo. Eso era para evitar pánico, no para ocultar. Tercera. Le pregunto si había tanque de contención. Sí, siempre operativo. Presento fotos tomadas por bomberos. El tanque estaba con una grieta sellada con cinta. Bueno, estaba en mantenimiento, pero funcionaba. Cuarta. Y la quinta llegó cuando el juez pidió una respuesta simple. ¿Hubo o no una válvula abierta esa noche? Él juró, nunca. Pongo el audio de la radio interna donde su voz dice, abran la válvula 2 minutos y cierren. Se quedó quieto, como si el sonido lo hubiera cacheteado. Eso fue una prueba, dijo, ya sin fuerza. Quinta. La sala se congeló. No hubo gritos, solo ese silencio pesado cuando alguien se queda sin versión. El juez ordenó nuevas pericias y advirtió sobre falso testimonio. Y yo aprendí que algunos prefieren reescribir el río antes que admitir una fuga. Historia 12. Soy abogada militar y fue en un consejo disciplinario por desaparición de munición. La defensa decía que faltaban cajas por un error de inventario. La acusación llevó al sargento de almacén, famoso por su memoria perfecta. Entró Marcial, mirando al techo como si jurara ante una bandera invisible. Primero declaró, conté las cajas personalmente, no faltaba nada hasta el cambio de guardia. Le pregunto si firmó el acta. Sí. Presento el acta. Firma de otra persona. Se corrige. Yo dicté el conteo. El cabo firmó. Primer cambio. Le pregunto cuántas cajas había. Da un número en letras, con seguridad. Le muestro el registro del sistema. Otra cifra distinta. Ah, eso fue antes de reacomodar. Segundo.
Le pregunto quién reacomodó. Nadie entra sin mí. Presento video de la cámara. Él sale a fumar y entran dos subalternos. Eso fue para limpiar, no tocar inventario. Tercero. Le pregunto por qué entonces aparece una nota suya. Mover cajas al depósito auxiliar. Esa nota es vieja. Presento la fecha. Del mismo día. Bueno, entonces fue un movimiento autorizado. Cuarto. El presidente del consejo le pregunta, directo, ¿dónde está el depósito auxiliar? Él dijo, no existe. Pongo el plano firmado por él donde lo marca con una flecha. Se quedó rígido y soltó. Existe, pero no se usa. Quinta. En menos de 10 minutos, su memoria perfecta se volvió plastilina. El consejo ordenó una auditoría completa, y su testimonio quedó como advertencia. En lo militar, cambiar la historia es casi peor que perder las cajas. Historia 13. Soy abogado deportivo, y esto fue en un arbitraje por dopaje. Un atleta dio positivo y la federación quería sanción máxima. La defensa sostenía contaminación por suplemento, y el testigo estrella era el médico del equipo, que llegó con bata y tono de conferencia. Comenzó, yo superviso todo. Nunca se administra nada sin mi control. Le pregunto quién compró los suplementos. Yo. Presento facturas a nombre del preparador físico. Bueno, yo autoricé la compra. Primer giro. Le pregunto si el suplemento estaba certificado. Sí, certificado internacional. Muestro el sello del envase. Falsificado, según el propio fabricante. Entonces la certificación era del proveedor. Segundo. Le pregunto si guardan muestras de cada lote. Siempre. Pido el registro de muestras. No hay ninguna. Ah, ese mes se agotaron los frascos de muestra. Tercero. Le pregunto si avisó al atleta del riesgo. Por supuesto, le advertí. Presento su chat. Tranquilo, esto es seguro, te lo juro. Eso era para calmarlo, pero sí había advertencia verbal. Cuarto. El panel le pide una respuesta concreta. ¿Quién le dio la cápsula el día del control? Él afirma. Yo no estuve. Pongo la foto oficial del vestuario. Él aparece entregando un frasco, reloj visible. Se queda sin voz y dice, entonces sí estuve, pero era vitamina. Quinta. El árbitro no levantó la ceja. Levantó el acta. Resultado. Sanción reducida por negligencia del staff, no del atleta. Y el médico quedó vetado. Nunca vi a alguien perder tanta autoridad tan rápido con una sola imagen. Historia 14. Soy abogada de delitos informáticos, y el juicio era por extorsión con mensajes anónimos. El acusado decía que le clonaron la cuenta. La fiscalía llevó a un amigo que juraba haber visto al acusado escribiendo los mensajes. El testigo entró con aire de, yo lo vi, fin. Primera frase. Lo vi teclear la amenaza completa. Le pregunto dónde estaban. En su casa. Presento geolocalización del móvil del acusado. Estaba en un concierto. Entonces fue en mi casa. Primer cambio. Le pregunto qué dispositivo usó. Su portátil. Muestro el informe forense. Los mensajes salieron de un teléfono Android. Ah, sí, era su teléfono. Segundo. Le pregunto si vio la pantalla. Sí, leí el texto. Le pido que repita una línea exacta. Se inventa una. Pongo la captura real. No coincide ni el tono. Bueno, era parecido, no recuerdo literal. Tercero. Le pregunto por qué en su declaración previa dijo que el mensaje incluía una foto. Sí, una foto. Presento el historial. Nunca hubo adjuntos. Entonces la foto la vi después. Cuarto. Le pregunto después dónde. En el chat. Le muestro que el chat estaba cifrado y él no tenía acceso. Además, hay un audio suyo enviándole al denunciante. Dime qué pongo. Así lo cuento bien. Se queda helado y susurra. Era una broma. Quinta. El juez pidió que se preservara ese audio como posible conspiración para fabricar testimonio. Y lo irónico es que el caso se resolvió gracias a lo que el testigo no pudo sostener. La mentira se rompió sola, como contraseña mal escrita. Historia 15. Soy abogado de sucesiones y esto pasó en un juicio por herencia. La familia se peleaba por un testamento milagroso, aparecido a último momento. La parte que lo presentaba llevó a la cuidadora del fallecido, diciendo que ella estuvo cuando se firmó. Entró con pañuelo y ojos húmedos, como si el dolor fuera un escudo. Primero afirmó, yo vi firmar al señor, estaba lúcido y feliz. Le pregunto dónde. En el hospital. Presento el registro médico. Ese día estaba sedado y no recibió visitas. Entonces fue en casa. Primer cambio. Le pregunto quiénes estaban presentes. Solo yo y el notario. Presento el libro del notario. Ese día atendió en otra ciudad. Ah, entonces fue un abogado, no notario. Segundo. Le pregunto cómo identificaron al señor si estaba débil.
Mostró su documento. Presento el acta. Dice que se identificó por reconocimiento de la cuidadora. Bueno, lo reconocí porque lo conozco. Tercero, le pregunto por qué el testamento tiene una firma temblorosa distinta a la de años anteriores. Porque estaba nervioso. Presento una carta escrita la semana anterior, con firma firme. Ah, entonces ese día le dolía la mano. Cuarto, el juez le pregunta si ella recibió alguna promesa. Ella niega con dramatismo. Presento un mensaje suyo a una amiga. Si sale esto, me toca la mitad. Se le cae el gesto y dice, yo hablaba en sentido figurado. Quinta, en menos de 10 minutos pasó de testigo a sospechosa. El juez ordenó peritaje caligráfico y dio aviso por posible falsificación. Y yo, que he visto familias romperse por una taza, confirmé que una herencia no siempre reparte dinero, a veces reparte verdades que nadie puede sostener. Historia 16. Soy abogada de consumidores y defendí a una familia contra una clínica estética. La clínica prometía un tratamiento definitivo, y cuando salió mal, intentó culpar a la paciente por no seguir indicaciones. Su testigo era la coordinadora, impecable, sonrisa de recepción. Primero declaró, le entregamos instrucciones claras y ella no las cumplió. Le pregunto si firmó el documento. Sí, está firmado. Presento el papel. La firma no coincide con la de su DNI y la fecha está en blanco. La coordinadora cambia. Bueno, se firmó digitalmente. Primera vuelta. Le pido el registro digital. Se guarda en sistema. El perito informa que no existe registro. Entonces se imprimió y se archivó. Segunda. Le pregunto qué indicación incumplió. No debía exponerse al sol. Presento fotos del seguimiento. Las lesiones aparecieron antes de cualquier exposición. Entonces fue por maquillaje. Tercera. Le pregunto si la paciente usó maquillaje. Sí, lo dijo ella. Presento audios de la clínica. La paciente pregunta, ¿puedo maquillarme? Y le responden, sí, sin problema. La coordinadora. Eso lo dijo una empleada nueva. Cuarta. Le pregunto quién firmó como responsable en el consentimiento informado. El doctor. Presento que ese doctor estaba de vacaciones fuera del país. La coordinadora respira hondo y suelta. Entonces firmó su sustituto. Quinta. El juez anotó cada giro. Al final, la clínica ofreció reembolso total y compensación por daños antes de escuchar a mi perito médico. A veces no hace falta un gran discurso. Basta con dejar que un testigo intente tapar un agujero cavando otro. Historia 17. Soy abogado de aviación y esto ocurrió tras una cancelación masiva. Una aerolínea negó indemnización diciendo clima extremo, pero los informes del aeropuerto mostraban operaciones normales. La compañía llevó a un supervisor de tierra como testigo, con chaleco reflectante y tono de «yo sé de esto». Arrancó. Se canceló por tormenta eléctrica. Le pido el parte meteorológico del aeropuerto. No lo tengo, pero lo vi. Presento el informe oficial. Cielo despejado en esa franja. El supervisor cambia. Entonces fue por viento fuerte. Primera. Le pregunto la velocidad del viento. Da una cifra en letras. Presento el dato real, mucho menor. Bueno, el viento era irregular. Segunda. Le pregunto si otros vuelos despegaron. No, ninguno. Presento la lista de salidas. Decenas despegaron. Ah, ninguno de nuestra aerolínea. Tercera. Le pregunto por qué solo su aerolínea. Porque nuestro avión tenía limitación técnica por seguridad. Eso ya no es clima. El supervisor se corrige. No, era clima, pero también precaución. Cuarta. Le muestro un correo interno filtrado por un empleado. Cancelen para reubicar tripulación. Sale más barato. El supervisor niega conocerlo. Presento que su nombre aparece en aprobado por. Se queda quieto y dice, aprobé, pero sin leer el motivo. Quinta. El juez mercantil dictó a favor de los pasajeros. Lo irónico fue que el testigo entró a demostrar tormenta y salió confesando, sin querer, una decisión de costos. Historia 18. Soy abogada de derechos de autor y fue un pleito entre dos youtubers por un guión robado. La acusada decía que era una coincidencia y llevó como testigo a su editor, quien juró que él recibió el guión de una fuente pública. Primero, el guión estaba en internet. Cualquiera lo encontraba. Le pido el enlace. No recuerdo. Presento que el guión original estaba en un drive privado. El editor cambia. Bueno, alguien lo filtró. Primera vuelta. Le pregunto quién. Un seguidor anónimo me lo mandó. Presento el correo. Se lo mandó la propia acusada. Ah, sí, pero ella también lo recibió de un seguidor. Segunda. Le pregunto por qué el archivo que él editó conserva el nombre del autor original en las propiedades.
Eso lo pone el programa. El perito explica que solo aparece si se abre el archivo original. El editor. Entonces lo abrí, pero solo para ver el formato. Tercera. Le pregunto por qué hay comentarios en el documento con el nombre del autor, y respuestas del editor diciendo, cambio esta escena. Eso era un ejemplo. Cuarta. Le pregunto entonces por qué en su chat con la acusada escribió, borra los metadatos antes de subirlo. Él niega. Presento la captura certificada. Se encoge. Lo dije por privacidad, no por robo. Quinta. El juez no necesitó hablar de creatividad ni de estilo. Dijo una frase que me quedó grabada. Quien cambia de versión con cada evidencia no viene a contar la verdad. Viene a negociar la mentira. Sentencia favorable al autor y retirada del video. El editor desapareció del canal como si nunca hubiera existido. Historia 19. Soy abogado de seguros y llevé un caso por incendio de un taller. La aseguradora quería no pagar, alegando incendio provocado. Su testigo era un experto contratado que hablaba con seguridad de documental. Primero declaró, el fuego empezó por acelerante, claramente. Le pregunto ¿qué acelerante? Gasolina. Presento análisis químico. No hay gasolina. El experto cambia. Entonces fue disolvente. Primera. Le pregunto si hay rastro de disolvente. No, pero el patrón de quemado lo indica. Presento que el patrón coincide con un cortocircuito en el tablero. Bueno, pudo ser cortocircuito y disolvente. Segunda. Le pregunto si revisó el tablero eléctrico. Sí. Presento fotos. Ni siquiera abrió el panel. Los tornillos estaban intactos. Bueno, lo inspeccioné visualmente. Tercera. Le pregunto por qué en su informe dice tablero abierto. Eso es una expresión técnica. El juez levanta la ceja. Yo presento el video del peritaje oficial donde se ve el panel sellado hasta que los bomberos lo abren. Entonces alguien lo abrió después. Cuarta. Le pregunto quién. No sé. Presento su correo a la aseguradora. No mencionen el tablero. Complica la negativa. Se queda pálido y dice, era una recomendación de redacción. Quinta. La jueza ordenó entregar el expediente completo y sancionó a la aseguradora por mala fe procesal. Al final pagaron más por insistir en esa teoría que por el incendio mismo. Y el experto ya no volvió a aparecer en los listados de la compañía. Historia 20. Soy abogada penal y esto fue en un caso de agresión en un festival. Había cámaras, ruido, luces, todo confuso. La fiscalía llevó a un testigo espontáneo, un influencer que grababa contenido y decía haber captado al acusado golpeando a la víctima. Llegó con confianza, como si la sala fuera su canal. Primero, tengo el video, se ve clarísimo. Le pido que lo reproduzcan. Bueno, lo borré sin querer, pero lo vi. Primera vuelta. Le pregunto entonces qué vio. Él le pegó con el puño. Le muestro un fotograma de una cámara oficial. La víctima cae por empujón de otra persona, no por golpe. El influencer cambia, entonces fue un empujón. Segunda. Le pregunto cómo reconoce al acusado. Por la chaqueta brillante. Presento que esa chaqueta la llevaba el guardia de seguridad. Ah, entonces lo confundí, pero el acusado estaba al lado. Tercera. Le pregunto si escuchó algo. Sí, ¿lo insultó? Le pido las palabras. Se inventa unas. Presento el audio ambiental. Solo música, sin voces claras. Bueno, lo interpreté por los gestos. Cuarta. Le pregunto por qué publicó una historia diciendo, me pagaron por ir a declarar. Él se ríe. Era sarcasmo. Presento el mensaje directo donde pide transferencia antes de testificar. Se queda helado. Eso era para gasolina. Quinta. El juez ordenó investigar posible cohecho y excluyó su testimonio. El caso se resolvió por las cámaras reales, no por el show. Y cuando salimos, el influencer ya no sonreía. Había descubierto que un tribunal no tiene botón de editar ni comentarios que te aplaudan.